Muy buenas noches, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy desde Medellín, Antioquia, siendo 20 de agosto del 2021, les tengo para compartir el amor de Dios es benigno. Es una parte A, hay parte B, ¿no? Bueno, como introducción, la palabra benigno, según el diccionario común y corriente, es un adjetivo afable, benévolo, piadoso. En la medicina, es dicho de una enfermedad o de una lección que no reviste gravedad. Figurado es templado y apacible. Bueno, con esta definición no me queda claro qué es benigno. Pero entre más estudiamos los usos, más entenderemos la definición que Dios da. Por ejemplo, el antónimo es maligno, perverso. En la epístola de Romanos, que es el ABC del creyente, lo que está dirigido directamente a nosotros, en sus primeros capítulos, Dios nos muestra cómo se encuentra la humanidad a consecuencia de la desobediencia de Adán. Pero desde el capítulo 3, 21 en adelante, comenzamos a ver la respuesta de Dios frente a este caos, a este problema catastrófico. Empezamos a ver la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ver en esta introducción un uso. En Romanos 3, versículos 9b al 12, vemos lo que acabo de hablar. Ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Oiga pues esa palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, esa es la palabra crestotes, es la que estamos viendo de benignidad. No hay quien haga lo benigno. En los inicios de la doctrina de Romanos vemos cómo el mundo estaba tan mal, necesitando el plan de redención de Dios para el hombre. Pues por el pecado de Adán el hombre se encuentra en muerte espiritual y por Jesucristo ofrendar su vida, hoy tenemos vida espiritual. Tenemos la simiente de Dios dentro nuestro, tenemos vida abundante, vida eterna. Para los que creemos en Jesucristo, ¿no? Pues tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios nos trasladó a su reino por medio de su amado Hijo. Hoy podemos vivir en libertad. Así que la exhortación de Dios por medio del apóstol Pablo en el libro de Gálatas es una gran invitación para que aprovechemos esa libertad como Dios manda. Gálatas 5, versículo 1 y el versículo 13 les leeré. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez en el yugo de la esclavitud. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese servicio es un servicio de duleuo. Bueno, la tendencia de la humanidad es la esclavitud, pero lo que nos ofrece el Padre es ser libres de todo lo que no nos conviene. Todo lo de Dios es para provecho. ¡Qué bendición! El problema del pecado en la humanidad, Dios ya lo solucionó. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, que es vivir renovando nuestras mentes a la palabra de Dios para poder disfrutar y vivir esa libertad y además ayudar a otros a hacer lo mismo. En 2 Pedro 3:9. Ahí vamos a ver un uso de longánime, de largura de ánimo que tiene Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, longánime, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué corazón el de Dios, no quiere que nadie perezca. En 1 Corintios 13:13,
y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor agape, por eso es espiritual, es el amor agape. Es el amor que Dios nos ha derramado. Vea, es amor agape, no es el amor del mundo. El amor del mundo es amor fileo, es el amor fraternal. El amor de Dios es a pesar de, ¿sí? Recordemos en el estudio sobre la paciencia, vimos que a pesar de la maldad que había en los tiempos de Noé y en los tiempos de Moisés, Él seguía bendiciendo. Con tal de que haya una sola persona que quiera pararse firme con Dios, Dios sigue bendiciendo. ¡Qué maravilla! Mientras que el amor agape, el amor del mundo, es lo contrario, es favor con favor se paga. Es a cambio de, no es a pesar de, sino es a cambio de. Tenaz, el mundo tiene todo al revés. Usa a la gente y ama las cosas. La gente es para ser amada, no para ser usada. Nuestro Padre es un Dios de paciencia, es un Dios benigno. Él es el mejor ejemplo para imitar y tiene además lo mejor. Eso es benignidad. Dios es lo mejor y tiene lo mejor. Y Él quiere bendecirnos. Nosotros al estudiar la palabra, la Biblia, aprendimos cómo ser hijos de Dios, ¿cierto? Cómo renacer del Espíritu de Dios. Él nos capacitó con ese Espíritu Santo y con su amor para poder amar y creer de la misma manera que lo hizo Jesucristo. No hay excusas, todo nos lo ha dado, está en nuestras manos. Y si se requiere requiere de decisión, estudio y firmeza, porque necesitamos ese estudio bíblico. Bueno, ¿qué vamos a ver en este parte A del amor de Dios benigno? Veremos A, cómo Dios manifiesta su benignidad. B, cómo hemos de manifestarla con los demás. Así que veremos 6 usos y después veremos parte B para entender un poco más. Bueno, entonces 1 Corintios 13, 4a. El amor de Dios es sufrido, o sea, paciente, es benigno. Ahí está la segunda característica del amor de Dios. Esa palabra aquí en este versículo de 1 Corintios 13, 4 es cresteuomai. Está la familia de cresteuomai, crestología, que ahí se usa como palabras suaves. Ahí nos va dando un poquito más de ideas. Crestos, crestotes, son 19 usos en total. Se usa como benigno, bueno, bondad, fácil, como mejor. Esos los dos los vamos a ver en la parte B. Bueno, cresteuomai es el verbo, ¿sí? Es mostrarse uno mismo, según la concordancia Strong. Es mostrarse uno mismo útil, vea esa palabra. Es actuar benevolentemente, ser benigno. Crestos, que es el sustantivo, vimos antes el verbo, el sustantivo. En Strong es empleado por implicación útil, de manera o moral. Según Bain, dicho de cosas de aquello que es placentero, dicho de personas bondadosas y benignas. Crestotes, el adjetivo, utilidad. Por ejemplo, excelencia. Todo lo que es excelencia de carácter o presencia, eso es Dios, eso es excelencia, Dios es hermoso. Una nota, hablando de preposiciones, una cosa es ser bueno con fulanito y otra cosa es ser bueno para fulanito. La primera, el ser bueno con, por ejemplo, le regalé un dulce, o porque soy simpática, o porque soy amable, o porque le ayudé con ta. Pero para, otra cosa es ser bueno para, una es ser bueno con y otra es para. Esa palabra para, preposición para, es estimular a la gente a un empeño más digno. Por ejemplo,
regalarle frutas y mostrarle algún beneficio para que evite consumir algo de segunda, que consuma lo mejor, ¿cierto? ¿Por qué no? Bueno, otro uso, Romanos 2:4. Este es el segundo uso. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, 2 veces, te guía al arrepentimiento. Una gran cosa que hace la benignidad de Dios es que guía al hombre al arrepentimiento. Y en este versículo se usa 2 veces refiriéndose a la benignidad de Dios para con el hombre. No hay ninguna otra cosa que guía al hombre al arrepentimiento, excepto la benignidad de Dios, ¿sí? Le ayuda a ese cambio de mente a mejor. Y dice este versículo que la benignidad de Dios es la que guía al hombre al arrepentimiento, a cambiar de actitud mental. La definición de la palabra, o sea que sería fantástico poder entender y practicar esa gran característica del amor de Dios para poder ayudarle a la gente a arrepentirse, porque todos necesitamos eso. La definición de la palabra dada por el doctor E.W. Bullinger sobre la palabra crestotes dice lo siguiente: la bondad de los atributos divinos de Dios, benevolencia al hombre. En agentes humanos, esa benevolencia y dulzura de disposición. Ahí vamos entendiendo un poquito más sobre la benignidad. Es esa benevolencia y dulzura de disposición la cual halla su esfera en su relación con las otras personas. Por tanto, es su atractividad. Resumiendo, Romanos 2:4 son las riquezas de su benignidad la que guía al hombre al arrepentimiento después de vivir en un mundo caído y de estar muerto espiritualmente para entonces cambiarle el estado al hombre con Jesucristo. Las riquezas de su gracia. ¡Qué bendición! Eso lo vemos en Efesios 2:7. La tercera uso. Con el propósito inmediato, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, esa es la palabra crestotes, en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús, hacia nosotros en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. Observemos la abundante bondad que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Veamos otro uso de crestotes en Tito 3:4. Tito 3:4. Recordemos lo visto anteriormente. Cuando en 1 Corintios 13:4, que el amor de Dios es benigno, se está refiriendo al amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Es algo que nosotros debemos intencionalmente practicar como creyentes, porque se está refiriendo a lo que el hombre hace. Así es que estamos viendo lo que Dios hace en su benignidad para que también nosotros comencemos a practicarla de igual manera, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que hace un hijo, imita a su papá. Bueno, entonces entremos en Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, vea, esta palabra a veces es traducida bondad, la palabra crestotes, bondad, y otras veces como benignidad. Hay otra palabra griega para bondad, que es agatosune, de ágatos. Entonces la única manera de saber si se trata de crestotes o agatosune es tomar una concordancia y haciendo la diferencia entre una y la otra. Ahí se explica. Según los eruditos bíblicos, la diferencia entre ambas es la siguiente. Crestotes, que es la que estamos estudiando, Dios es benigno, describe el aspecto más amable de la bondad. Vea qué bello. Expresada en gracia, ternura y compasión. Por ejemplo, voy a dar 2 ejemplos. Jesús con su trato con la mujer pecadora y arrepentida en la casa de Simón el fariseo. Ustedes pueden luego verlo en Lucas 7, del versículo 37 al 50. Y ve
en su denuncia de los escribas y fariseos frente a la contaminación de ellos, en Mateo 23, 13 al 29. Y eso es Crestontes. Y Agatosune incluye las cualidades más firmes en cuanto a hacer el bien a otros. Ese es Agatosune. No lo es necesariamente por medios suaves. Por ejemplo, tengo dos ejemplos. Con el acto de Jesús en purificar el templo. Ustedes lo pueden ver luego. En Mateo 21, versículos del 12 y 13. En favor de, ¿no? Es Agatosune. Efesios 5:9, cuyo contexto anterior y posterior está en no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, el no ser compañero ni cómplice. Por eso dice textualmente, porque el fruto de la luz, ese es en Efesios 5:9, ¿no? Porque el fruto de la luz es en toda bondad, ahí está la palabra, y justicia y verdad. Ustedes lo pueden ver en el diccionario Vaina en la página 117 y en la página 124, los que estudian. Bueno, seguimos en Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Crestontes, de Dios nuestro Salvador y su amor, vea todo lo que está relacionado, para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, amor, misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, o sea, el nuevo nacimiento. Versículo 6, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Necesitamos tener muy atento la justicia y la justificación. Romanos y Gálatas. Es maravilloso. No hay mejor explicación que el testimonio que nos da la misma palabra de Dios. La benignidad y tierna compasión de Dios no se manifestaron absolutamente ni se originaron debido a nuestras obras, sino por su gracia, su misericordia y su amor. Es maravilloso ver cómo Dios despliega en forma abundante dos características que hasta ahora hemos estudiado. La de ser paciente y la de ser benigno. Son dos características que Dios es de las que más despliega en la palabra. De las demás solo habla suficiente de ellas, pero no son tan claras No habla sino suficiente de ellas porque son tan claras, pero estas dos características, ser paciente y benigno, pareciera que Dios los despliega de una manera contundente por toda su palabra. Hay tantos ejemplos que podríamos mirar en la palabra de Dios. Por ejemplo, Lucas 6, del 27 al 35. Arranco del 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, ¿sí? Porque es a los que quieren oír. ¿Se acuerda que Jesucristo decía, los que tienen oídos para oír? Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí? A vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Esto no es nada fácil. Es para los que quieren oír. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. En Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Por nuestra boca siempre va a haber bendición. No queja, no maldición, no nada. Dice, orad por los que os calumnian. Muchas veces la tendencia nuestra es a reaccionar con los que nos calumnian. Pero aquí la exhortación es a orar por ellos. Vean, la oración es poderosísima. Y eso es lo mejor que podemos hacer, orar. En el 29 al 31. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bueno, esto es la regla de oro, ¿cierto? Como quieras que te traten, así también trata a los demás. Dice
que lo que uno no quiere que los hombres hagan con uno, uno no debe hacer con ellos, ¿verdad? Entonces uno no quiere ser lastimado o condenado, uno no quiere que lo insulten, uno no quiere que lo calumnien, entonces tampoco uno debe hacer eso con la gente. En el Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¡Qué gracia! Ahí no hay gracia, esa es la palabra caris, gracia, gratitud, favor. Ahí no hay ningún favor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué favor hay ahí? Nada. ¿Qué gracia hay ahí? Nada. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Los pecadores aman. En el mundo hay gente que tiene muy buenas intenciones y es gente muy bella, muy amorosa. Pero nuestro reto va más allá que esto. El desafío nuestro es amar lo que otros no pueden amar. Pues recordemos que tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio. El amor agape es espiritual. Lucas 6:33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, pues, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Así funciona mucha gente. El mundo funciona con favor se paga. Entonces eso no es amor de Dios, porque los incrédulos también hacen esas cosas. Lo nuestro tiene que ser algo mucho mayor, mucho más grande que eso. En Lucas 6, del 34 al 35. Y si prestáis a aquellos de quienes queréis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos. Es amar con el amor de Dios, ¿cierto? Amar a vuestros enemigos es un gran desafío y Dios nos ayuda si lo decidimos. Y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, a cambio, claro. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo como Él es benigno para con los ingratos y malos, ¿sí? Él es benigno para con los ingratos. Él es benigno, ahí está el otro uso de crestotes. Aquí es crestos. Para con los ingratos, ahorita hablaremos de los ingratos y los malos, o sea, lo que es dañino, ¿sí? Qué tremendo porque Dios es benigno para con los ingratos. Esa palabra ingratos es acaristos. A es partícula negativa y caristos es favor, conceder, dar. O sea que acaristos literal es privados de la gracia, desagradecidos. Y no solamente a los ingratos, sino a los malos. Esta palabra en el griego es la forma activa del mal. Personas que son activamente malas y sin embargo Dios aún tiene misericordia, tiene gracia, tiene amor, tiene benignidad. A pesar de esas personas que son con malas intenciones, con animosidad, con rencor, personas que dice en Mateo 18:32, cuyo ojo es maligno. Este relato nos despliega claramente lo que es la benignidad de Dios. Lucas 6:36 al 38. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hablando de este mismo contexto, en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto es esteleio, es estar completo en integridad y en bondad. ¡Qué bendición!, ¿no? En el interlineal, en el pie de página dice, no significa que esté libre de todo pecado, sino maduros espiritualmente para amar a otros. Todos la embarramos, pero el amor echa fuera el temor. El amor cubrirá multitud de pecados. ¡Qué bendición! Está la solución en nuestras manos. Esforzarnos por agradar al Padre. Del 37 al 38 les leeré. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si estamos evidenciando benignidad, ¿sí?, dando amor y manifestamos misericordia, perdón, pues eso recibiremos. Esa es la ley de la siega y la siembra. Con la misma medida que uno mide, será medido.
La forma adjetiva de Crestos, benigno, que se utilizó en este pasaje, el doctor E.W. Bullinger la define de la siguiente manera: bien dispuesto, activamente beneficioso a pesar de la ingratitud. Vea esa definición tan hermosa. Activamente beneficioso a pesar de la ingratitud, moralmente bueno. Esto es muy interesante porque vamos a ver un poco acerca de la ética, la verdadera ética, la ética espiritual, la ética del amor de Dios. Este uso, el quinto uso está en 1 Corintios 15, 33. Bueno, no erréis. Las malas conversaciones corrompen la ética benigna. ¿Sí? En el griego dice, no seáis engañados, corrompen a las costumbres buenas, o sea, las compañías malas, ¿sí? Las compañías, la conducta, la ética moral. Se leería entonces, no erréis, las malas compañías corrompen la ética benigna. Las compañías referidas son malas precisamente porque carecen de aquello que es gobernado por y cuyo objetivo es el bien. Ahora, cuando digo el bien, me refiero al bien conforme al amor de Dios. El bien no como el bien que acabamos de leer, como hacen los pecadores, ¿cierto? Son malas compañías precisamente porque carecen de benignidad y de bondad, carecen de aquello que es gobernado por y cuyo objetivo es el bien. Estas compañías son compañías que carecen del valor moral, de la bondad genuina, pura, verdadera, legítima, legal, de excelentes cualidades. Por eso un ser humano de cuerpo y alma no puede amar con el mayor amor de todos, que es el amor agape, hasta cuando renazca el Espíritu de Dios, no hay de otra. Es por eso que la verdadera ética es la ética benigna, la ética que es conforme al amor de Dios. Bueno, el versículo 33 y 34 lo compartí en el estudio anterior del amor agape, es paciente, parte B. En la introducción vimos que la figura que resalta la urgencia de velar debidamente, ¿sí? Esa velar es levantarse del adormecimiento, porque uno a veces se va durmiendo. Es ser sobrios si no continuaremos en el pecado. El punto es, evitar las malas asociaciones que carecen de aquello que es gobernado por y cuyo objeto es el bien, porque sutilmente podemos desviarnos de la ética benigna, sutilmente, ¿sí? Por eso tenemos que estar velando debidamente. Como dice, siendo sobrios, no continuaremos en el pecado, ¿sí? El pecado no deja que el hombre prospere, hemos visto, ¿no? Y pecar es no hacer la voluntad de Dios. Por eso es que somos estudiantes bíblicos, porque queremos es hacer la voluntad de Dios. Este es un versículo muy bello a esta luz, porque nosotros tenemos que vivir conforme a la grandeza del amor de Dios y no seguir los patrones del mundo, no errar por la forma como la gente actúa en el mundo. Si todo el mundo hace eso es todo el mundo. Yo soy una hija de Dios, yo hago lo que Dios me dice, no lo que el mundo dice. No tomamos decisiones para agradar al mundo. Nos interesa es hacer lo que más nos conviene. Que es hacer lo que Dios nos manda, como dice Romanos 12, del 1 al 3. Allá es nuestro andar cristiano es hermosísimo cuando no nos conformamos al mundo y nos transformamos en nuestra mente, pensando lo que Dios espera que pensemos. Debemos vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a la grandeza del amor de Dios, a pesar de la ingratitud, a pesar de la maldad, a pesar de lo que el mundo haga o deje de hacer. Nosotros continuaremos firmes a pesar de las calumnias, de las críticas, etc. Seguimos viviendo en la grandeza del amor de Dios, porque no se ve en el mundo, donde hay retalaciones, pero nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Esto es desarrollar carácter cristiano. Esa es nuestra carrera de creyentes. Dios quiere que seamos maduros, que crezcamos en la benignidad y en la bondad.
Sexto uso, en Efesios 6:32. Antes sed benignos unos con otros. Dice antes, o sea que nos bota al contexto anterior. Agarrémoslo del 4:30, pero es mucho más atrás. 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis. Es causar tristeza. En los contextos del 22 y siguiente está hablando de la mente renovada. Habla de la necesidad de cambiar, de dejar a un lado nuestra pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre que está viciado, corrompido, y que nos encarrilemos nuestra vida en una nueva dirección. Y al vestirnos del nuevo hombre, no le vamos a causar tristeza a Dios. Pues eso es... Aquí cuando habla de no contristáis el Espíritu Santo, esa palabra espíritu se refiere a Dios. Cuando el creyente no renueva la mente a lo que dice la palabra de Dios y no vive conforme a ella, eso es lo que pasa, le causamos tristeza a Dios. Dios se pone triste. ¿Usted quiere ver a Dios feliz? Ande en la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver a Dios triste? Salga para un lado, a la izquierda o a la derecha. No queremos nada de segunda, queremos la excelencia de Dios. ¡Qué bendición! Bueno, es muy triste cuando un creyente, teniendo todos sus derechos, privilegios y habilidades que tiene en Cristo y no quiere renovar la mente de la palabra, eso le causa tristeza a Dios. Aquí se le está atribuyendo a Dios una característica humana, tristeza. Por lo tanto, es una figura de adicción, es un resaltador de Dios, es algo que Dios está llamando la atención. 4:30 de Efesios. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La usanza de aquí es: no ofenda ni entristezca a Dios, que es Espíritu Santo, rompiendo la unidad del Espíritu, como lo indica en el versículo 31. Y sí, más bien haciendo lo que dice el versículo 32, que es el antídoto, como lo digo yo. Bueno, con el día de la redención es en un futuro que es completa y total, cuando seremos como Él es en el retorno de Cristo. Pero mientras tanto vamos madurando, vamos creciendo, nos vamos gozando de la benignidad de Dios. Bueno, una nota. Toda la Biblia es la palabra respirada de Dios, es la vida misma de Dios. Y para dar mayor énfasis a ciertos puntos, utiliza las figuras de edición. Sería bueno que paso a paso pudiéramos familiarizarnos con esas figuras de edición. De ahí que algunas veces le enunciaré y otras veces me detendré y explicaré un poco lo que tengo que es pasar la información que está en el libro de figuras de edición. Soy una simple vocera. Vocera. Bueno, en el 4:31-32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, benignos, misericordiosos, perdonando nosotros, como también Cristo os perdonó a vosotros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordiosos, eso es retener el juicio merecido. La persona merece un juicio, bueno, no lo juzgo. Dios es el juez, ¿yo para qué me pongo en esas? Eso es algo que necesitamos madurar. Estos versículos tienen 4 figuras de edición, por eso es muy importante estos 2 versículos. Polisíndeton, el 31, hay muchas ies donde Dios quiere que nos detengamos en cada una. En el contexto griego se aprecia la figura, porque en el Reina Valera no se aprecia. Dice: toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia, quítese vosotros con toda malicia. Y haceos unos para con los otros benignos, compasivos, perdonándoos a vosotros mismos, como también Dios en Cristo os perdonó. Perdonándoos es un favor generoso. El perdonar es un favor que me hago a mí misma y que le estoy haciendo a la otra persona. B, la figura sinexeumenón.
El versículo dice textualmente: toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia se ha quitado de vosotros con toda maldad. Cuando el verbo está conectando con más de dos cláusulas, esa es la figura sine seugmenon. Cuando el verbo está conectado con más de dos cláusulas, cada una de las cuales requeriría su propio verbo a fin de completar gramaticalmente el sentido. Aquí un solo verbo, airo, entre paréntesis, el mismo de primera de Juan 1:29b, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, esa palabra airo, que significa levantar, quitar, llevarse consigo, es empleado para afectar a diferentes elementos, aunque no se apliquen igualmente a cada uno de ellos. El verbo se omite en todos estos elementos, así como en el griterío, para recalcar todas las cosas que hemos de evitar, más bien que el acto de renunciar a ellas. Bueno, voy a hacer un paralelo con la salud física. Bueno, hay salud preventiva y hay salud curativa. Uno escoge cuál de las dos quiere. Es como cuando, por ejemplo, uno es un boquisabroso, entonces intoxica el cuerpo para luego desintoxicar. Y luego se vuelve y lo intoxica y luego lo desintoxica. Uno se puede pasar la vida entre esas dos, mientras que si evitamos las toxinas, estaremos lejos de problemas de salud. Sin embargo, sea lo que necesite. Si ya estoy en la salud curativa, Dios ya logró la sanidad total y completa en Jesucristo para nosotros. Dios cubre nuestras faltas, pero Él espera que hagamos nuestras sus promesas, que las apropiemos. Mejor dicho, Dios nos está dando oportunidad 1, 10,000, 50,000. Todo el tiempo nos está dando oportunidades. ¡Qué Dios tan benigno! ¡Qué bendición! Aprovechemos todo lo que Dios nos enseña. Resumiendo, frente a la amargura está la benignidad. Frente a la amargura, ojo pues, frente al enojo e ira está la misericordia. Frente a la gritería y maledicencia con toda malicia está el perdón. Bueno, ¿qué es amargura? Sí, es como si uno se tomara un veneno y esperara que el otro se muera. Vea, en Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea, ojo al parche, digo yo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, puede ser una chiquitica raíz que está por ahí escondida, os estorbe, y por ella sean muchos contaminados. Pilas. El antídoto ante la amargura es ser bueno, ser benigno, estar siempre haciendo el bien, el tener esa disposición. Bueno, la tercera figura asíndeton, el que está en el versículo 32, como si el Espíritu Santo deseara apresurarse a llegar a la conclusión más notable. Dice: como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Dos cosas para anotar aquí. Las dos figuras polisíndeto y asíndeto fueron explicadas en el amor agape, figuras de dicción. Y la otra es: si nos queda grande perdonar a otros, es porque no nos hemos dado cuenta todo lo que Dios nos ha perdonado en Cristo. Bueno, dice: antes ser benignos. Dios alentándonos a que reemplacemos todas estas cosas con benignidad, con la misericordia, con el perdón. Es nuestra la decisión. ¿Cómo queremos vivir? ¿Sí? ¡Qué bendición! Una vida plena, una vida bendecida, completa, fantástica. En el versículo 30 vimos que no renovar la mente a la palabra de Dios le causamos tristeza a Dios. Bueno, dando un ejemplo. Usted es como un padre amoroso que cuida a su familia y que cuando sus hijos no le obedecen, ¿por qué pasa eso? Pues ellos no lo entienden a usted, van y hacen otra cosa. Bueno, eso le duele a uno, le causa tristeza, ¿sí? Le causa tristeza a usted porque usted sabe qué es lo mejor para ellos. Bueno, así es Dios, nuestro Padre.
A él le causa tristeza que sus hijos no anden conforme a su voluntad y por eso dice que toda amargura y todas esas cosas debemos de quitarlas de entre nosotros, ni aquí en mi cabecita ni en mi relación con mis hermanos en Cristo o con la gente del mundo, porque el amor agape es lo que necesita urgentemente el mundo y urgentemente uno, el Hijo de Dios. En acción, porque ya lo tenemos, ¿no? El versículo 30. También vimos que con el cual hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Es maravilloso. Pues es el Espíritu Santo, es representado por una paloma, un animal que no tiene hiel. Y la hiel es la característica de la hiel es que es amarga y eso es lo que una persona así que si una persona renacida del Espíritu de Dios no es amarga, no tiene alguna razón por ser amarga. Dios espera que eso esté lejos de nosotros. Absolutamente para nada tiene que ser amarga, ¿sí? Si uno tiene el Espíritu de Dios, ya no más amarguras. Si el renacido aún vive con amargura es porque no ha cambiado su manera de pensar, está contristando el Espíritu de Dios con el cual fue sellado. Así es que no hay razón, absolutamente ninguna razón para tener amarguras. Vea, eso es lo primero que Dios dice, que quitemos las amarguras. Ahí es como si fuera el comienzo para venir en picada, ¿cierto? Por eso dice, quitad de vosotros, porque es parte del viejo hombre. Como dice en el versículo 22, es de la pasada manera de vivir. Bueno, dice, quítese todo enojo. Esa es la palabra tumos. ¿Se recuerdan de la palabra macrotumía? Que es tardo para enojarse. El amor de Dios es paciente. ¿Se acuerdan de ese estudio? La pasada. Una persona que vive en el amor de Dios, lo último que podría pensar es en enojarse. Es algo muy lejano, muy remoto antes de llegar al enojo. Esta palabra enojo es una pasión, una excitación intensa de la mente. Es cuando la mente llega a un estado de fermentación. Es cuando viene el enojo. Indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna, una conmoción turbulenta de la mente que resulta en ira. Y es una fuerte pasión. Y nosotros debemos controlar nuestras pasiones, no dejarnos dominar por ellas. Pues esa fuerte pasión resulta en enojo o venganza. Ojo al parche. En enojo o venganza, aunque no necesariamente la incluye. Hay personas que a veces tienen unos resentimientos de esas pasiones, mas no llegan al punto de vengarse, pero en sus mentes lo han pensado. Nótese que no dice que nos quitemos unas cuantas amarguras, unos cuantos enojos. Arranca diciendo toda amargura y toda malicia, termina diciendo. Así que esta palabra toda gobierna a cada una. La palabra ira en el griego es orge. Esta palabra es más intensa que tumos. Esta palabra es una ira que va junto con el deseo de venganza. Esta sí va directo a dar la estocada. Sugiere una condición más fija o permanente de la mente, mientras que la otra es una condición mental, pero esa ira es algo mucho más fuerte todavía, inclusive que esta palabra se deriva de la palabra hebrea que significa asesinar, y también se deriva de esa misma palabra hebrea que se refiere a todos los tumultos de pasiones que terminan en asesinato, inclusive que la idea de venganza sanguinaria etimológicamente pertenece a esa palabra orge. Cuando la gente tiene ira, orge, ha llegado en su mente a tal punto de venganza que van y se deshacen de la persona a la que le tienen la ira. Vea, bueno, luego dice toda gritería, ese vocerío, estar gritando a todo momento. Eso no es el amor de Dios. Eso es una persona que está viviendo en los 5 sentidos, no el andar por el espíritu. También dice toda maledicencia. En el griego es blasfemia, tal como en el español la palabra blasfemia.
Vamos a ver un uso de esa palabra blasfemia. Marcos 7, del 20 al 24. Hablando de Jesucristo, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale. Claro, si yo tengo amargura, eso es lo que doy. Si yo tengo benignidad, eso es lo que doy. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, ahí está la palabra blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón sale y contamina al hombre. ¡Oh, qué cosas más feas! Blasfemar es hablar mal, es calumniar, es difamar, desacreditar. Esto sale del corazón lleno de tinieblas. Nosotros no andamos así, pues eso es del viejo hombre, eso causa tristeza a Dios. Así que cuando un renacido se pone a desacreditar a otro, uno nota que son personas que andan fuera del amor de Dios. Y el amor de Dios no le causa descrédito a nadie. Si hay blasfemias es porque están todos esos deseos de venganza en el hombre interior, deseos de ira, con toda esa conmoción turbulenta, toda esa fermentación mental. Es interesante ver que comienza con amargura, luego enojo, ira, gritería, maledicencia, blasfemia y toda malicia. Bueno, y la cuarta figura es sinonimia. Consiste en la repetición de palabras que, aunque suenen de diferente manera, tienen un significado similar, como lo vimos en la anterior enseñanza, cuando habla de Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión. Son palabras sinónimas. Bueno, dice, quítese de vosotros toda amargura, etcétera, etcétera. No dice que Dios se lo va a quitar, que ahí hay gente que le ora a Dios para que le quite, no. Dios hace su parte y entonces yo la entiendo y sé que cuál es mi parte y la hago. Y entonces Dios me respalda y me ayuda, ¿sí? Es uno el que lo quita. Uno mismo tiene que deshacerse de todas esas cosas. Por eso dice, quítese. Tal como dice la palabra de Dios, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Me visto del Señor Jesucristo y no proveo para los deseos de la carne. Quitadla de vosotros con toda malicia. Y esta malicia también es maldad, es una maldad activa, es una maldad que incluye toda forma de mal física y moral. Nosotros no andamos maliciosamente. Así que Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, antes sean, en vez de toda basura, vead la bendición que Dios me da. Unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así es que la alternativa es andar en la benignidad de Dios, en su misericordia, en su perdón, reconociendo cómo Dios nos ha perdonado a nosotros y cuando reconocemos por qué Dios nos ha perdonado, entonces no vamos a tener ningún problema en perdonar a los demás. Así de sencillo. Así es que estas cosas las tenemos, hay que comenzarlas a vivir, manifestar esa benignidad porque el mundo nunca ha visto esto. El mundo tiene suficiente de amargura, enojo, ira, gritería, blasfemia y toda malicia. Nosotros no queremos seguir viviendo esas cosas. Queremos vivir en la grandeza del amor de Dios. En la parte B del amor agape es benigno. Entenderemos un poco más, pero está en nuestras manos. Seguir estudiando y practicando. Entre más estudiamos y practicamos, más maduramos, más crecemos. La benignidad de Dios es lo que guía al hombre al arrepentimiento. Así que entre más estudiamos y practicamos, más vamos a poder estimular a los demás. Así que esperen la parte B de Dios, el amor de Dios es benigno. Bendiciones.